Saludos estimados compañeros, mi nombre es Michael, formo parte del grupo número 3 de este curso. Mis compañeros son Argenis y Héctor. Nosotros les hablaremos sobre la duplicación del cubo. Como todos sabemos, la resolución de problemas ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de las matemáticas. El trabajo realizado por muchos matemáticos profesionales y aficionados de diferentes épocas por resolver problemas sugeridos en diversos ambientes y de las matemáticas mismas ha contribuido a su evolución. Existen tres famosos problemas en el ámbito de la geometría elemental que cautivaron el interés de los geómetras griegos de la antigüedad, que hicieron historia en las matemáticas. Esos tres problemas son la duplicación del cubo, el cual explicaremos a continuación, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. Vamos ahora a hablar un poco sobre la historia de cómo se generó o de cómo surgió este clásico problema de la duplicación del cubo, conocido también como el problema de Delos. Según cuenta la leyenda, 400 años antes de Cristo ocurría en Atenas una terrible pandemia de peste, y ante la impotencia de combatirla, los atenienses consultaron el oráculo del dios Apolo, cuyo altar se encontraba en la isla de Delos. Este mandó a duplicar el volumen del altar de Apolo, que tenía la forma de un cubo, dando origen al problema de la duplicación del cubo. Vale la pena destacar de que ellos realizaron la modificación del altar, pero lo que hicieron realmente fue multiplicar por 8 el cubo. O sea, no lograron duplicar el volumen como lo pidió el dios, y después que ellos realizaron la fabricación y construyeron 8 veces el mismo cubo, siguió la peste y siguió la pandemia. Este problema inquietó por mucho más tiempo a los geómetras griegos y de épocas posteriores, que pretendían construir con regla y compás la raíz cúbica de 2, puesto que estos instrumentos permitían la construcción de raíces cuadradas. Sin embargo, el problema de Delos requería de empleo de herramientas y técnicas diferentes. En los numerosos intentos por resolverlo, se idearon nuevos métodos que se crearon interesantes curvas e instrumentos mecánicos que entregaban una aproximación de la raíz cúbica de 2, algunos de los cuales se presentan a continuación. Hipócrates, entre los años 470 y 410 a.C., demostró que el problema se podía reducir a encontrar dos medidas proporcionales. En efecto, dado un segmento de longitud A, encontrar un segmento de longitud X tal que X al cubo es igual a 2A al cubo, eran equivalentes a encontrar el segmento X e Y, tales que X e Y son medidas proporcionales entre A y 2A. Hipócrates enunció un problema más general, conocido como el problema de las dos medidas proporcionales, que consisten en, dados dos segmentos A y B, encontrar dos segmentos X e Y, tales que exista la relación AX como X a Y como Y a B. Desafortunadamente, no se encontraron registros de la construcción de las dos medidas proporcionales realizadas por Hipócrates. No estamos seguros si él obtuvo esa solución o no. Ahora, la solución de Platón, o que se le atribuye a Platón, fue aproximadamente 429 entre el 429 y el 347
años antes de Cristo, ¿ok? Resolvió el problema de las medidas proporcionales, creando un instrumento mecánico formado por dos reglas paralelas, una regla fija y una regla móvil, como lo vemos en el diagrama siguiente. Esta última se puede deslizar paralelamente a las reglas fijas entre dos soportes fijos y perpendiculares en una recta fija, como lo vemos en la imagen. En el principio, el uso de este instrumento para determinar dos medidas proporcionales entre las medidas de la arista del cubo original y A y un segmento de medida 2A es el siguiente. Construir una figura formada por dos rectas perpendiculares entre sí, en la que se encuentren el segmento OA de medidas A y el segmento OB, tales que OB van a ser iguales a 2A, como lo vemos en la siguiente figura. Colocan este instrumento encima de la figura, lo ajustamos cuidadosamente, como lo visualizamos en la figura. Así se resuelve, según Platón, mecánicamente el problema de la duplicación del cubo. En efecto, el rectángulo AEF, vamos a señalarlo por aquí, el rectángulo AEF en E se obtiene la relación, ubicamos el punto E, se obtiene la relación OA es a OE, esta es a esta, como OE es a OF. Y en el triángulo rectángulo EFB, el triángulo rectángulo EFB, en F la relación OE, esta relación que vemos acá, y es a OF, como OF es a OB. Y luego podemos asegurar que OA es a OE, como OE es a OF, como OF es a OB. De esta última obtenemos que el segmento OE al cubo es igual a 2 veces el segmento OA al cubo. Y de esta manera resuelve Platón el problema de la duplicidad del cubo. A continuación viene mi compañero Héctor a dar otras soluciones por otros matemáticos. Ok, muy buenas tardes queridos compañeros, mi nombre es Héctor Carreño y vamos a seguir con lo que es la explicación de la duplicación del cubo como problema de la geometría con regla y compás. Ok, entonces vamos a hablar sobre las soluciones de Arquitas, Eratóstenes, ¿verdad? Y Menelmo. Comenzando con la de Arquitas, que es un filósofo griego, ¿verdad? Que nació aproximadamente en el 428 a.C. y murió aproximadamente en el 350 a.C. Fue uno de los últimos pitagóricos que ni siquiera vivió en Atenas. Se residió en el sur de Italia, ¿verdad? Y a pesar de esto, siguió o continuó sus estudios con los filósofos de Atenas. ¿Ok? Ok. Si hablamos de la contribución fundamental de Arquitas a las matemáticas fue la resolución del problema de duplicación del volumen del cubo, en especial porque no era una construcción en el plano, sino en 3 dimensiones. Él resuelve este problema general basado en la idea de las dos medias proporcionales de segmentos A y B, ¿verdad?
y cuya solución abarcó la intersección de tres superficies de revolución, como la vemos, que son un cono recto, un cilindro y un toro colocadas juntas en un mismo sistema. Observando la estructura de la explicación de la solución de Arquitas, comenzamos por considerar dos segmentos, uno AC y el otro AB, entre los cuales vamos a conseguir las medias proporcionales que desarrolla la problemática anterior. ¿Ok? Consideremos que se dibuja el semicírculo formado por AC como diámetro, pero que debe estar en un plano perpendicular al plano formado por el círculo ABC, ¿ok? Como lo muestra la figura. Si consideramos este semicírculo girando a través de una línea perpendicular al plano por ABC y que pasa exactamente por A, con lo que describimos un medio toro, tratando de reforzar lo que es la imagen del toro, que habíamos alcanzado en la segunda lámina, ¿verdad? Consideramos ese medio toro cortado. A continuación seguimos con el cilindro, realmente un medio cilindro que va a ser segmentado a partir del semicírculo ABC como base. Esta figura corta la superficie del toro formando una curva. La curva como la vamos a ver más adelante. Ahora, al unir el segmento CD, que es la tangente del círculo ABC, por el punto C justo con AB, lo que hallamos es otro punto de corte D, y suponer que el triángulo ADC gira tomando a AC como eje. ¿Ok? Hay que ejecutar la línea AC del diámetro que tenemos ahí, ¿verdad? Este generará el cono. ¿Ok? De la superficie del cono de revolución se encuentra en algún punto P de esa curva formada por la intersección del medio cilindro y del medio toro, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Concluyendo lo que sucedió en la lámina anterior, siendo APC' la correspondiente posición del semicírculo, ¿ok? Cuando la circunferencia ABC corte a la recta AC', tenemos el punto M. Dibujando PM, que es perpendicular al plano formado por el triángulo ABC, la línea AP se encuentra en el semicírculo BQE en Q. Después aparece el punto N en la unión de AC' con BE. Solamente estoy describiendo lo que está pasando dentro de la expresión plana que tenemos o teníamos en la imagen anterior, y describiendo lo que está pasando internamente con las figuras en revolución o con las formas en revolución. ¿Ok? Ahora, entonces desde ambos semicírculos que son perpendiculares al plano ABC, su línea de intersección es QN. Entonces QN es perpendicular a BE y a AM. Por lo tanto, cumplen ciertas propiedades de la semejanza triangular, ¿verdad? Siendo AQM es un ángulo recto, ¿verdad? Y el ángulo APC' también es un triángulo rectángulo, ¿ok? Lo que hace que se cumplan las reglas de semejanza AC sobre AP, AP sobre AM y AM sobre AB, siendo todas esas relaciones o todas esas razones iguales, por lo que la proporción será continua y AM y AP serían las dos medias proporcionales en este caso que fueron buscadas por Arquitas, ¿okay? Dentro de la imagen o dentro de las figuras de revolución. Obviamente, como se ha venido trabajando, estos problemas no son posibles
de abarcar usando la regla y el compás. Todas han sido trabajadas mecánicamente basados en el uso o continuo de, de cuerpos en revolución. Ok, continuando ahora con la solución de Menegmo, ¿verdad? Personaje que vivió desde el 375 a.C. hasta el 325 a.C., ¿ok? Eh, se ocupa de resolver el problema clásico de la duplicación del cubo de la misma forma que hemos venido trabajando, que es la obtención de dos medias proporcionales entre 2 y 1. ¿Ok? Encontrar esos valores que hacen media proporcional a segmentos o a trabajo específico para la construcción de este cuerpo geométrico a través de ciertos y determinados elementos. ¿Ok? Menegmo fue probablemente el primero en usar las secciones cónicas y sus propiedades. De hecho, él no podía prever la gran cantidad de propiedades que en el futuro iban a tener estas curvas. Él se encuentra o funda las secciones cónicas como el resultado de su búsqueda para que estas curvas tuviesen las propiedades de resolver el problema que quería. Es decir, un accidente fortuito, porque conseguir el análisis de las curvas a partir de el querer desarrollar la respuesta para un problema geométrico también es una fortuna. Okay, consideremos que el problema Menegmo lo reduce, igual que Hipócrates, a encontrar esas dos medias, tal que se cumpla la proporción de que la razón entre el punto A y X debe ser igual a la proporción de X y Y, que son las medias proporcionales, y y que sea igual a la proporción de Y con el doble del valor A, ¿ok? O del valor de arista del cubo, si es el caso. Ahora, en la notación actual, el problema de encontrar esas dos medias proporcionales resultaba en la intersección de dos parábolas o bien de una parábola y una hipérbola equilátera. Se puede describir ecuaciones usando la geometría cartesiana, como la que vemos en la formulación, u inclusive, ¿verdad?, en la formulación gráfica, donde x al cuadrado es igual a por y al cuadrado es igual a 2 veces a x, ¿verdad? X por y, que es la hipérbola, es igual a 2 por a al cuadrado, ¿ok? Y todo esto, o esos tres elementos, usando las razones de geometría analítica o desarrollo analítico del problema, nos conducen a que x elevado a la 3 o x al cubo es igual a 2 por a elevado a la 3, ¿ok? Dejando esto como principio básico, ¿verdad? La razón de que la arista o que el valor de x que conduce al volumen o al espacio de arista es raíz cúbica de 2 por el valor de la arista, ¿okay? Lo que en efecto nos condiciona la proporción del cubo o la proporción o la razón del volumen de aumento del cubo. Ok, pasamos ahora a la solución de Eratóstenes, filósofo, astrónomo, geógrafo, historiador, poeta, crítico teatral y matemático, nacido en el 275-276 a.C. y muerto en el 194 a.C. ¿Ok? Este conocido trabajador de la matemática llevó a cabo problemas matemáticos como la duplicación del cubo, números primos, escribió muchos libros,
¿verdad? Casi en su mayoría perdidos, y de sus obras solamente se conocen por las bibliografías de otros autores. Cuando pasamos a sus aportes a lo que es la resolución del problema, ¿verdad? Obtenemos que él diseña o encuentra una forma mecánica de resolver el problema de la duplicación del cubo, que es a través de la construcción del mesolabio. El mesolabio permite calcular las medidas proporcionales de Hipócrates mediante un procedimiento mecánico, y el principio de este instrumento se basa en el uso reiterado del teorema de Tales, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, una de las ideas principales que contribuyó a la ciencia por parte de Eratóstenes fue su estudio astronómico sobre la medición de la Tierra. Haciendo unos estudios de los papiros que tenía en Alejandría, se consigue un informe de una ciudad llamada Siena, ¿ok? Al sur de Alejandría, en la que dice que los rayos solares, al caer sobre una vara al mediodía del solsticio de verano, no produce sombra, y que los rayos solares igualmente penetraban directamente en los pozos de agua. Eratóstenes realiza esta observación en Alejandría el mismo día, a la misma hora, descubriendo que este fenómeno no se repetía, y que en esta ciudad las columnas sí dejaban una sombra de aproximadamente 7 grados con respecto a la vertical. ¿Okay? Asume entonces que si el Sol se encontraba a gran distancia, sus rayos al alcanzar la Tierra llegaban en forma paralela, y que si la Tierra es plana, como no debían o no se debían encontrar diferencias entre las sombras proyectadas por los objetos a la misma hora del mismo día, independientemente de dónde se encontrara. O sea, haciendo este análisis, ¿verdad? No importaba el lugar donde pusieran la vara, debería ejemplificar la misma sombra. Ese fue el principio de estudio del cálculo de la dimensión del plano terrestre o de la longitud terrestre, que fue su aporte para la astronomía. Ok, continuando con lo que habíamos mencionado del mesolabio, que fue una máquina establecida por Eratóstenes. Se compone de una plancha rectangular de características A, B, X, Y, ¿verdad? Que se muestra en la imagen, y de 3 rectángulos congruentes ABFM, NGHQ y RKJT, que se tienen en la misma imagen. El rectángulo ABFM y los rectángulos NGHQ y RKJT son movibles, lo que se puede deslizar a lo largo del rectángulo ABXY, como se muestra en la figura que estamos colocando. ¿Okay? Para resolver el problema de la duplicación del cubo de arista A, se construye de manera que la medida de AB sea 2 veces la arista. ¿Okay? Para solucionar el problema con el instrumento se va a obtener de la siguiente manera, basado en los planteamientos que les voy a indicar. Se trazan las diagonales AF, NH y BJ. Deberían notar que estas diagonales son paralelas entre sí. ¿Ok? E es el punto medio de TJ, y la medida de EJ sería el valor de arista. Se desliza el segundo rectángulo hasta que NH intersecte al lado MF del primer rectángulo, denotado por C.
Simultáneamente a este punto se desliza el tercer rectángulo hasta que RJ intersecta el lado QH del segundo rectángulo, denotándolo como D. ¿Okay? Si se desliza el segundo y el tercer rectángulo hasta que una posición en que los puntos A, C, D y E estén alineados, estando en esta posición se construye el punto final o el punto cero, que sería la marca con la recta H de esa diagonal que pasa por A, ¿verdad? Pasa por A, por C, por D y por E. ¿Ok? Y aplicando el teorema de Tales en la construcción de las proporciones que tenemos ahí, AB sobre CF, AF sobre CH, CF sobre DH y DH sobre EJ, X vendría siendo la medida de DH, Y viene siendo la medida de CF, y de entonces se cumple que la proporción de la arista, ¿verdad? O de la raíz cúbica de 2 por la arista que debe generar el volumen del cubo, también cumple esta proporción. Muchas son las soluciones que se han dado a la duplicación del cubo, pero en todas ellas podemos ir observando que se ha trabajado con algo más que una regla y un compás, entre las cuales podemos mencionar la cisoide de Diocles. Diocles, matemático y geómetra griego contemporáneo de Apolonio, construyó la cisoide recta más simple que puede usarse para hallar dos medias proporcionales según una razón dada. La palabra cisoide significa con forma de hiedra. Bien, en estos momentos vamos a pasar a construir la cisoide de Diocles. Lo primero que vamos a hacer es dibujar dos rectas paralelas, L y L'. No importa la separación de ellas, lo importante es que sean dos rectas paralelas. Luego vamos a colocar sobre la recta L' un punto O, que próximamente será nuestro origen del plano cartesiano. También vamos a ubicar un punto P variable en la recta L. Podemos ver que la altura de P puede cambiar siempre y cuando P pertenezca a la recta L. Luego trazamos la proyección ortogonal del punto P sobre L' y ese punto de intersección vamos a llamarlo el punto K. K en todo momento será un punto de proyección ortogonal de P sobre L'. Trazamos la recta OP y sobre ella ubicamos el punto M, el cual es la proyección ortogonal del punto K sobre la recta OP. Si movemos a P sobre la recta L, observamos que el trazo que va dejando M
como lugar geométrico con respecto al desplazamiento de P, termina siendo justamente lo que se denomina la cisóide de Diocles. Con la cisóide recta de Diocles podemos duplicar el volumen de un cubo conociendo la arista original. Haciendo uso de la cisóide recta de Diocles, vamos a determinar el valor de la nueva arista que nos permita duplicar el volumen de nuestro cubo. Para ello, vamos a ubicar sobre la recta L un punto A en forma ortogonal al punto O de coordenadas A0. Asimismo, vamos a ubicar a un punto B sobre la recta L' de coordenadas 2A para el eje Y y 0 para el eje X, es decir, 0, 2A. Trazamos el segmento o la recta AB y sobre la misma ubicamos al punto C como punto de intersección entre la recta AB y la cisóide. Es importante que para lograr determinar el valor de la nueva arista, los puntos M y C coincidan. Quedando entonces el segmento AP como el valor de la nueva arista con la cual podemos duplicar nuestro volumen del cubo. Seguidamente vamos a elaborar nuestros cubos para comparar el valor de sus volúmenes. Tenemos la base del primer cubo o la cara original. Luego, con ayuda del segmento AP, tenemos la base del cubo duplicado. Levantamos nuestros cubos y finalmente, haciendo el cálculo de sus volúmenes, podemos observar que el cubo original, que tenía por arista 2 unidades, su volumen será de 8, y el nuevo cubo con el cual hemos duplicado dicho volumen tiene un volumen de 16 unidades cúbicas. Y con ellos hemos comprobado que con la cisóide recta de Diocles podemos lograr, mediante instrumentos mecánicos, la duplicidad del cubo. Otra alternativa para realizar la duplicación del cubo es a través de la curva de duplicidad.
la cual vamos a representar a continuación. Lo primero que vamos a hacer es colocar un punto B para formar una semicircunferencia de radio AB. Luego, sobre esta semicircunferencia, vamos a ubicar a un punto C. El punto C pertenece a el arco de la semicircunferencia y sobre el punto C vamos a proyectar ortogonalmente sobre el diámetro a el punto D, el cual luego se proyectará de forma ortogonal sobre el segmento B'C para obtener de esta manera al punto E. ¿Qué cualidad tiene el punto E? El punto E vemos que va a ser aquel el cual va a permitir trazar nuestra curva de duplicidad en función del desplazamiento del punto C sobre nuestro arco de semicircunferencia B'. A continuación, trazamos una circunferencia con centro en B' y radio B'A. Es decir, que esta semicircunferencia va a tener el mismo radio que la circunferencia que acabamos de trazar. Para conseguir la longitud de la nueva arista, tenemos que hacer coincidir al punto E con la circunferencia, de manera que la recta de E sea tangente a dicha circunferencia. Una vez que ya tenemos el punto E en la intersección de la circunferencia con nuestra curva de duplicidad, vamos a observar que el valor de la nueva arista corresponderá a la distancia que hay desde el centro de la circunferencia, es decir, desde B' hasta el punto D. Y a partir de este momento ya podemos ir construyendo nuestra cara base para el cubo original y de manera similar nuestra cara base para el cubo duplicado. Obtenidas las caras base, hacemos nuestras proyecciones tridimensionales para formar nuestro primer cubo original y nuestro segundo cubo con volumen duplicado, que al calcular los valores de dichos volumen podemos observar que si nuestro volumen original tiene un valor de 8 unidades cúbicas por ser de arista 2, nuestro cubo duplicado tendrá un volumen aproximado de 16 unidades cúbicas. Observamos en este ejemplo que el volumen duplicado se ha pasado un poco y eso es motivado a la diferencia que puede haber en esa línea tangente. Vemos que si me alejo cambia el volumen, pero cuando me acerco a formar la línea tangente, el valor del volumen se aproxima al punto exacto de la duplicación. Y de esa manera comprobaríamos
que es posible obtener mediante la curva de duplicidad el volumen correspondiente a un cubo duplicado. O mejor dicho, el volumen correspondiente a la duplicidad del cubo. A manera de conclusión, ¿qué podemos decir sobre la imposibilidad de la resolución del problema de la duplicación del volumen de un cubo? A través del tiempo, muchos fueron los intentos para demostrar la posibilidad o imposibilidad de esta construcción. Podemos mencionar los trabajos de algunos matemáticos, entre ellos los trabajos de Descartes en el año de 1637 y luego los trabajos de Gauss. Sin embargo, hasta el siglo XIX, estos problemas no tenían solución todavía. Para el año de 1837, Pierre Wansel finalmente publicó el correspondiente teorema en el artículo titulado Investigaciones acerca del modo de reconocer si un problema geométrico puede ser resuelto con regla y compás. El teorema publicado por Wansel dice lo siguiente: un número real es construible con regla y compás si verifica dos condiciones, las cuales son necesarias y suficientes. La primera, el número es algebraico sobre el conjunto Q, y la segunda, el polinomio irreducible, que lo contiene como raíz es una potencia de 2. Allí demuestra que la imposibilidad de duplicar el cubo con regla y compás deriva de otra imposibilidad, la de construir con esos instrumentos de geometría clásica la raíz cúbica de cualquier número racional. En palabras más simples, los números construibles con regla y compás son aquellos que pueden escribirse por medio de las 4 operaciones elementales y raíz cuadrada. Dicho de otra manera, un problema puede ser resuelto con regla y compás si y solo si la incógnita puede ser expresada en función de los datos mediante una expresión algebraica racional o irracional cuadrática. Como consecuencia del teorema de Wansel, el número raíz cúbica de 2 no es un construible, ya que este número es raíz de la ecuación cúbica x al cubo igual a 2, y por lo tanto el problema de la duplicación del cubo no es resoluble con regla y compás. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.